Libro de Salmos, Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo devocional, un espacio que apartamos cada mañana para estar en la presencia de Dios, meditar en su palabra y traer a nuestras vidas su enseñanza, sus mandamientos, sus promesas, para ser transformados, como dice la palabra de Dios, y ser llevados cada día mucho más conforme a su imagen y a su semejanza. Le recuerdo, si no se ha suscrito al canal, hacerlo para que reciba todas las notificaciones de cada vez que subimos algún material al canal. Active la campanita para que le avisen a tiempo. Y yo le animo a que cuando usted escuche el devocional lo vea hasta el final y le dé clic en me gusta para que asimismo la plataforma pueda sugerir estos devocionales a otras personas y así la palabra de Dios sea extendida. Vamos a continuar nuestro estudio de las Escrituras en el primer libro de Crónicas y meditaremos hoy en el capítulo 13 y 14. Hemos estudiado las genealogías de las diferentes tribus de Israel, haciendo énfasis en la genealogía de la tribu de Judá, y vemos cómo a través del desarrollo del libro, pues nos vamos entrando en lo que ha sido el reinado de David, el gran rey de Israel. David coronado rey después de tantas penurias, después de tantas dificultades, de tantas luchas. David es coronado. Recordemos que David, según la Biblia, ha sido denominado por Dios mismo como un hombre conforme al corazón de Dios, el gran cantor de Israel, el que escribió la mayoría de los salmos, un hombre de adoración, un hombre de oración, un hombre temeroso de Dios. Y vemos cómo en su corazón está la intención y el firme deseo de establecer el culto, la adoración a Dios de una manera magnífica, por decirlo así, porque su corazón buscaba el deleite en la presencia del Señor. Dice entonces el libro de
el primer libro de Crónicas en el capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Aquí nos encontramos con un pasaje de la Escritura que nos enseña y nos muestra acerca del error de hacer lo correcto de una manera incorrecta. Lo primero que hizo el rey David es que tomó consejo, dice el primer versículo, de los capitanes de su ejército, ¿cierto? Llamó a todos los jefes, llamó a la asamblea y les dice: si a ustedes les parece bien y si es la voluntad de Dios, vamos a traer el arca. ¿Qué pasaba? Dice aquí que desde los tiempos de Saúl el arca estaba olvidada. Recordemos que vino un tiempo de una gran decadencia espiritual. El arca representa la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca tenía que estar en el lugar santísimo, allí en el tabernáculo. Lo estudiamos en libros anteriores, cuando vinieron los filisteos, atacaron a Israel, se robaron el arca, se la llevaron a sus ciudades, todo el mundo allá se enfermó de tumores, y entonces vino un profeta y les dijo: tienen que devolver el arca porque ese es un instrumento sagrado, y si no la devuelven aquí todo el mundo se va a morir. Entonces los filisteos devolvieron el arca, y el arca llegó a esa ciudad en Kiriat Jearim, y el arca se quedó allí durante mucho tiempo. No la volvieron a traer al tabernáculo, no se volvió a tomar el arca para ministrar. O sea, durante el reinado de Saúl, el arca quedó olvidada. La presencia de Dios quedó olvidada. Todo el mundo empezó a buscar su propia manera de adorar, su propia manera de alabar, su propia manera de ministrar. Los sacerdotes, es una cosa extraña, pero dejaron de hacer su trabajo, los levitas se ocuparon en otra cosa. O sea, estos hombres que fueron escogidos por Dios únicamente para ministrar en el tabernáculo, para hacer los sacrificios, para estar delante de Dios, para presentar el pueblo ante Dios, ellos dejaron su labor, ellos se olvidaron de su propósito, de su llamado, se pusieron a hacer otras cosas. Por eso encontramos en el tiempo de Saúl al profeta Samuel, que el profeta Samuel era profeta, hacía las funciones de sacerdote, hacía las funciones de juez, porque el sacerdocio y los levitas estaban en otra cosa. Entonces, claro, David era un amante de la presencia del Señor, y él dice: tenemos que traer el arca y tenemos que organizar esto, ¿no? Porque desde los tiempos de Saúl no hemos hecho caso del arca, y el arca es la presencia de Dios en medio de nosotros. A todo el mundo le pareció bien.
Si miramos delante de Dios, estaba bien, era perfecto, porque se iba a restaurar la adoración al Dios de Israel, porque la intención de David era restaurar el culto, la adoración como Dios la había establecido, no como cada uno de ellos se la había inventado y habían tomado cada uno por su lado. La intención era buena, la intención era conforme a la voluntad de Dios, pero el procedimiento fue equivocado. La forma de hacerlo fue equivocada. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra vida. Tenemos muy buenas intenciones, queremos hacer cosas muy buenas para el Señor, para nosotros, para la familia, pero luego no tomamos en cuenta las directrices, los detalles que Dios mismo ha establecido para hacer las cosas. Y ahí es donde nos equivocamos. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros nos casemos. Pues sí, Dios quiere que los hombres y las mujeres nos casemos, nos unamos como pareja y tengamos hijos y levantemos una descendencia. Esa es la voluntad de Dios para el ser humano. Pero, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a unir? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Dios quiere que yo tenga hijos. ¿De qué manera voy a tener los hijos? ¿En fornicación, sin casarme, viviendo en unión libre? Antes de mi matrimonio, ¿cómo lo voy a hacer? Dios quiere que yo me case, pero ¿con quién lo voy a hacer? ¿Me voy a casar con un incrédulo, con una mujer que no ama a Dios? ¿Me voy a unir a una persona sin confirmar que sea la persona que Dios tiene para mí? Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere sobreabundar, Dios quiere que nosotros vivamos bien, pero ese negocio que yo estoy intentando levantar es la manera en que Dios quiere bendecir mi vida. ¿No nos ha pasado que tomamos trabajos y empleos y contratos y nos llenamos de tanto trabajo que luego no tenemos tiempo ni siquiera para buscar al Señor ni para servir dentro de su casa? Entonces sí, Dios me quiere bendecir, pero Dios no quiere que yo sea un esclavo del trabajo, una persona que nunca descansa, una persona que no saca un tiempo, unas vacaciones para estar relajado, sino que trabaja y trabaja, es un mulo de carga. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no glorifica al Señor, incluso es un mal testimonio, porque eso demuestra avaricia en el corazón, falta de fe, falta de descansar en el Señor, falta de comprender en nuestro espíritu y en nuestra alma que Dios es mi proveedor. Entonces miremos cómo situaciones de nuestra vida que nos encontramos frente a la voluntad de Dios se nos han convertido en un fracaso, en un dolor de cabeza, porque buscando cumplir esa voluntad de Dios lo hemos hecho a nuestra manera, en nuestro propio consejo, pidiéndole consejo a los demás, no esperando la palabra perfecta de Dios a nuestras vidas, y hemos cometido errores garrafales. Dice aquí la palabra de Dios que todos se regocijaron, hicieron una fiesta grandísima porque traían el arca, salieron a cantar, salieron a danzar, saltaron, vinieron, subieron, pero luego pasó una gran tragedia. Mucho cuidado a aquellos hombres y mujeres que le servimos al Señor, que tenemos responsabilidades dentro de la casa de Dios. Mucho cuidado con las decisiones que tomamos en la iglesia. Mucho cuidado, porque nos aprendimos en ministerios anteriores donde estábamos a hacer muchas cosas, a tener muchas actividades, pero sin tener la dirección de Dios. Y hubo grandes fracasos, se perdieron muchas vidas, sucedieron cosas muy tristes, muchos siervos con el corazón dañado, con el corazón enfermo, muchas situaciones de familia por hacer las cosas a nuestra manera, no como Dios lo ha establecido. Entonces sigue diciendo aquí en 1 de Crónicas 3, en el versículo 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y aquí fue donde estuvo el gran error. Dios había establecido en el libro de Éxodo, lo recordó en Deuteronomio, se lo dijo a los levitas, cómo tenía que funcionar
el cuidado del arca y del tabernáculo en general. Solamente una casta sacerdotal podía llevar el arca sobre sus hombros. Mire, ni siquiera los levitas. Era una de las casas sacerdotales, una familia sacerdotal. Tenía la delegación exclusiva de transportar el arca y habían unos detalles. El arca tenía unas varillas, unas varas de madera cubiertas de oro, y en esas varas tenía unas arandelas. Esas varas era para ponerlas en los hombros de los sacerdotes que la llevaban. El arca no se podía transportar en un carrito, ni en una carreta, no se podía llevar empujada, no la podía llevar cualquier persona. Y aquí vemos el grave error. Construyeron un carrito nuevo para llevar el arca. Esa no era la manera. La manera establecida era en los hombros de una familia sacerdotal específica. No cualquier familia sacerdotal, era una familia específica que lo tenía que hacer y la tenían que llevar sobre sus hombros. ¿Qué pasó? Aquí tenían un carro nuevo, me imagino que los animales que llevaban eran de la mejor calidad, animales jóvenes, fuertes, pero ¿qué pasó? Dice que cuando llegaron a un cierto lugar, tropezó, los bueyes tropezaron y el arca se deslizó. Y este hombre Usa, por querer ayudar, metió su mano para sostener el arca y cayó muerto. ¿Por qué cayó muerto? Porque él no era sacerdote. Él no era una persona que tuviera esa escogencia, ese sello de Dios para tocar el arca. Era el objeto más sagrado, representaba la presencia misma de Dios en medio de Israel. Entonces uno podría decir, pero qué fuerte, o sea, ¿era necesario que muriera? Sí, porque era lo que estaba establecido. Recordemos que al lugar santísimo donde reposaba el arca no entraba nadie. Allí solamente entraba Moisés cuando estaba vivo y el tabernáculo estaba aún en el desierto, y entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, el día de Yom Kippur, para ofrecer el sacrificio de expiación. Nadie más podía entrar a ese lugar. Y cuando se iba a transportar el tabernáculo de un lugar a otro, había toda una logística y había todo un orden de quién llevaba qué y de qué manera lo llevaba. Porque Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros pretendemos llevar nuestra vida, la familia que Dios estableció. Mire, pensemos en esto. El ser humano es un diseño divino. No se puede manejar nuestra vida de cualquier manera, porque se estropea y la paga el pecado en la muerte. La familia es un diseño divino establecido por Dios. Y si nosotros alteramos los roles, el orden, el funcionamiento de la familia, vamos en contra del diseño. Es pecado y la paga del pecado es la muerte, la destrucción y la devastación. En la iglesia hay un orden, hay un diseño. La iglesia es un diseño divino y hay un orden divino. Y cuando nosotros pasamos por alto, invalidamos ese orden, ese diseño, pecamos. Y la paga del pecado es la muerte, destrucción y devastación. Yo le quiero invitar a usted en este tiempo devocional y justo en este mes que estamos en el mes de Elul, que estamos en este tiempo en que el Señor está redarguyendo nuestro corazón y estamos en una búsqueda intensa del Señor, preparando nuestros corazones, entendiendo que este mes de Elul es la oportunidad de entender que el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra es una preparación de nuestras almas para el encuentro con nuestro Señor por la eternidad. El mes de Elul representa nuestros años de peregrinaje en esta tierra, tiempo de preparación para el día que nos encontremos con el Señor, tiempo de preparación, de perfeccionarnos, de santificarnos, para ser esa esposa que se presenta delante del esposo, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, una iglesia limpia.
que el día del juicio, allí en ese gran trono, nosotros podamos ser declarados no culpables del pecado, sino libres por la obra redentora de Cristo en nosotros. Yo le invito a que en este día meditemos de qué manera hemos hecho las cosas, de qué manera hemos llevado nuestra vida, cómo hemos administrado nuestra propia vida, lo que Dios nos ha entregado como seres humanos, como su creación perfecta. ¿Cómo has llevado tus finanzas? ¿Cómo manejas tu área financiera? ¿Cómo manejas tu sexualidad? ¿De qué manera has llevado tus relaciones interpersonales, tus relaciones emocionales? ¿Cómo gestionas tu familia? ¿Cómo te desempeñas en tu rol que te corresponde dentro de tu familia? Es tiempo de decirle al Señor: examina mi corazón y ayúdame a entender en qué me he equivocado, cuáles son los errores que he cometido, qué es lo que a mí me tiene esclavizado, cómo estás organizando tu tiempo, cómo gestionas tu tiempo, cómo administras los recursos, los talentos, los dones que el Señor te ha entregado. ¿Cuáles son los pecados que hemos cometido? Queriendo agradar a Dios, pero haciéndolo a nuestra manera, y hemos fracasado. Y a lo mejor tenemos guardado en nuestro corazón sentimientos de derrota, sentimientos de frustración que no nos dejan avanzar. Yo te invito a que en este día escuches el shofar y tengas este tiempo a solas con el Señor, donde puedas escuchar su voz y comprender muchos de los procesos que has pasado en tu vida, donde a lo mejor has culpado a otras personas. Sin darte cuenta o de una manera consciente has culpado a Dios de situaciones en tu vida, cuando la única persona responsable eres tú mismo por haber hecho las cosas de manera equivocada. Y hoy estás enfrentando las consecuencias. No es tarde, podemos volvernos al Señor. Él nos dará la fortaleza para sostenernos, para mantenernos, y de alguna manera nos dará la sabiduría para enmendar esos pecados, esos errores, y que nuestra vida pueda pasar a otro nivel diferente. Mientras tengamos vida, tenemos la bendición y la oportunidad que nos da el Señor para corregir, para volver al camino, para que las cosas se puedan hacer bien y no sigamos viviendo en muerte. David se asustó tanto cuando este hombre cayó muerto, fulminado. Tuvo miedo, aquí dice, tuvo pesar. David tuvo pena, tuvo tristeza, tuvo temor. Y dijo: no, aquí hay algo que no funciona. Dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y él paró ese proyecto en ese momento, y más bien llevaron el arca a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. 3 meses estuvo el arca de Dios en la casa de este hombre. Y dice en el último versículo, en el 14, bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Saben por qué? Porque su bendición, mi bendición, está en la presencia del Señor. Nuestra bendición no depende del país donde estemos, de la ciudad donde nos transportemos, de la iglesia donde nos congreguemos. Nuestra bendición depende de la presencia de Dios en nuestras vidas, de la santidad que la presencia de Dios trae a nosotros. Nuestra bendición viene por permanecer en Él, y Él prosperará, bendecirá todo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos, pero si nosotros estamos en su presencia. Esto nos habla de traer la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestra familia, esos tiempos hermosos de orar juntos, de que nuestra casa sea un lugar donde la presencia de Dios se manifieste, donde se estudie la Escritura, donde se instruya a los hijos, la formación espiritual de los hijos. Nosotros como padres no se la podemos delegar a la iglesia. No es la responsabilidad de la iglesia edificar a los niños. Nosotros a sus hijos los vemos un día a la semana,
1 hora, hora y media mientras dura el ministerio. El resto del tiempo, ¿dónde están sus hijos? Con usted en su casa. Entonces aquí hay un desafío muy alto y es edificar nuestra familia en la presencia del Señor, volver al diseño, vivir conforme al diseño y buscar al diseñador, al que diseñó mi vida, al que diseñó la familia, al que diseñó la iglesia, al que tiene los planos y todas las cartas de funcionamiento, al Dios Todopoderoso, al Eterno, al Padre que está en nosotros, que nos ha amado desde el principio y nos ha entregado su bendita palabra, completita para nuestra edificación. Así que yo le invito a que oremos y terminando este tiempo de meditación, de estudio, usted pueda presentarse delante de Dios y meditar y escuchar la voz de Dios para que vuelva al camino, retome su diseño perfecto y usted pueda experimentar esa bendición de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias en este día por tu amor. Gracias por tu palabra que nos habla de una manera tan clara, Señor. Gracias porque nos revelas la profundidad, Señor, de los sucesos, los eventos que has dejado escritos para edificarnos. Padre, tenemos muy buenas intenciones en nuestro corazón y queremos hacer muchas cosas para ti, para nosotros, para la familia. Pero Señor, hoy aquí tenemos que reconocer que esas buenas intenciones, muchas veces ajustadas a tu voluntad, no las hemos ejecutado de la manera correcta. Hemos obrado bajo nuestra propia prudencia, por el consejo de hombres, por nuestro propio pensamiento. Hemos tomado nuestras propias decisiones, Señor, y como le pasó a Usa, hemos fracasado. Ha venido muerte, destrucción, caos, tinieblas, angustia, y en medio de nuestra inmadurez y de todas estas situaciones, Señor, te hemos culpado a ti, hemos culpado al esposo, a la esposa, hemos culpado a nuestros padres, hemos culpado al gobierno, hemos culpado al sistema. Pero Señor, hoy nos presentamos delante de tu altar y te pedimos perdón por no gestionar, por no administrar todo lo que tú nos has dado bajo tu dirección, Señor. Perdónanos porque nos hemos hecho esclavos del tiempo, ese tiempo que tú nos diste para usarlo bien en nuestro beneficio. Nos hemos hecho esclavos del tiempo, nos hemos hecho esclavos del trabajo, horas y horas, Señor, y no paramos. Y no habíamos entendido que eso lo único que refleja nuestro corazón es avaricia, es querer acumular, ganar más. Y hemos perdido, Señor, la comunión contigo, la paz de estar en tu presencia, la bendición de servirte, dedicar tiempo, Señor, tiempo de calidad a nuestra familia, al ministerio, Señor. Nuestros cuerpos se han enfermado. Muchos hemos tenido que experimentar en diferentes momentos caos en nuestra familia, porque no nos hemos deleitado, Señor, en tu presencia y no hemos sacado el tiempo para esperar, para inquirir en tu palabra y conocer los detalles de cómo quieres tú que hagamos las cosas. Perdónanos, Señor, porque todo esto refleja una autosuficiencia tremenda en nuestro corazón. Perdónanos por el pecado de la idolatría, porque no te hemos dado el primer lugar. Te hemos quitado del trono de nuestras vidas y te hemos puesto por allá, como tenían el arca, Señor, donde nadie tenía cuidado de ella en los tiempos del rey Saúl. Señor, nosotros hoy reconocemos que así hemos tenido tu presencia y te pedimos perdón. Somos los únicos responsables de todo lo que estamos viviendo hoy, Señor. Y te pedimos perdón y postrados delante de tu altar clamamos, Señor, lávanos, límpianos, ayúdanos a volver al camino. Ayúdanos, Señor, a volver por las sendas de rectitud.
Ayúdanos a ser esos hijos que esperamos la instrucción del Padre para actuar en verdad, con seguridad y confianza, para que tu bendición, Señor, la podamos experimentar en todas nuestras áreas, Señor. Queremos que tu presencia una vez más esté en nosotros y nosotros en ti, y podamos experimentar la bendición como lo vivió Obed-edom. 3 meses estuvo el arca en su casa y en ese tiempo fue bendecido y todo lo que tenía. Oh Señor, que todo este caos, que toda esta tristeza, esta amargura, esta desolación y estas cosas que nos han llegado a la vida, Señor, nosotros las podamos poner hoy en tu presencia y podamos ajustarnos, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros y podamos comenzar a caminar en la restauración y en la restitución de ese diseño perfecto que tú nos has entregado. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu instrucción. Padre, gracias por darnos una oportunidad para corregirnos y hacerlo bien, para que tu gloria sea manifiesta, Señor, y tu bendición sea palpable en nosotros. Mientras escuchamos el shofar, Señor, te pedimos: aviva mi espíritu, despierta mi espíritu, despierta mi alma para ti, Señor. Afina mi oído para escucharte. Sácame de todo letargo, Señor. Mientras escuchamos el shofar, a ti clamamos, Señor. Alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento. Muéstranos el camino de la verdad. Muéstranos tu voluntad perfecta y enséñanos, Señor, a hacer como tú lo has establecido. Te bendecimos, Padre eterno, y alabamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.